Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Cuando este programa nació, la visión es que fuera un aula con una cámara, que nosotros fuéramos facilitadores y que los maestros fueran nuestros distinguidos invitados, que la audiencia fuera quien aprendiera. Pero la verdad es que el programa de hoy va a ser muy difícil de igualar. Tenemos como distinguido invitado especial a un maestro de maestros, un hombre cuyo nombre es referente en la historia de la banca y los negocios en nuestro país. Referente en la política y en el apoyo a todos los emprendedores. Nos sentimos profundamente orgullosos hoy, honrados, privilegiados de tener a don Jorge Bueso Arias, que nos ha recibido en su oficina en Tegucigalpa. Gracias, don Jorge, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la visita y la invitación a participar en este programa. Don Jorge es el presidente de Banco de Occidente, un banco que nace en 1951 y que tiene hoy 9 sucursales, 177 puntos de servicio en 17 departamentos y tiene 3.800 colaboradores. Pero vamos a comenzar platicando un poco de cómo conocí yo a don Jorge. Yo recuerdo que mis padres siempre hablaban muy bien de él. En mi familia su nombre siempre fue sinónimo de honradez, de caballerosidad. Y un día, cuando estaba en la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias haciendo el cincuentenario, yo estuve invitado a esa reunión y en ese momento le hicieron un reconocimiento a don Jorge, un reconocimiento. Yo me acuerdo que yo me acerqué a él y dije, bueno, finalmente voy a conocer a don Jorge. Me le acerqué, eso ya hace más de 10 años, fue en el 2006. Me acuerdo que me acerqué a don Jorge y la gente que estaba conmigo me decía, pero él no te conoce. ¿Cómo vas a acercarte a hablar con él si él ni sabe quién sos? Y yo dije, yo me voy a acercar a hablar con él. Y me acerqué a hablar con él y me dio la impresión de un hombre tremendamente humilde, con los pies sobre la tierra, platicó conmigo tranquilamente, me contó con una lucidez, claramente se refirió a mi familia. Y eso es lo que toda la gente que conoce a don Jorge dice. Para preparar este programa, es un programa especial, platicamos con mucha gente que lo conoce. Y todos coinciden en lo mismo. Los adjetivos son honrado, una persona muy estudiosa, una persona de palabra, que cuando don Jorge dice una cosa, la cumple. Un caballero que cree en las personas, aunque lo han defraudado, siempre sigue creyendo en las personas. Una persona que quiere pero corrige. Ya vamos a hablar dentro de un ratito de eso, porque muchos de los colaboradores que trabajan con él dicen que él los quiere, pero si tiene que corregirlos, los corrige. Y hay otro elemento también importante, una persona tranquila. Él nació el 14 de septiembre de 1919 y yo tengo que hacerle la primera pregunta, don Jorge. A sus 99 años, usted viene a trabajar aquí con la misma sonrisa que lo ha hecho siempre, con esa actitud. Usted sigue trabajando como si estuviera al inicio. ¿Qué lo hace? ¿Cuál es esa motivación que lo hace seguir viniendo? Porque usted podría haberse retirado. ¿Por qué don Jorge Bueso no se ha retirado? Bueno, mire, ya no trabajo como al inicio. Al inicio, que principiaba una pequeña oficina allá en Santa Rosa, hasta me tocaba barrer de repente. No le creo. Bueno, pero éramos 5 empleados nada más. No, hoy son las nuevas generaciones las que toman decisiones. Yo soy presidente de la Junta Directiva nada más y trato de no interferir directamente en la parte ejecutiva. De vez en cuando me piden consejos o opiniones. Yo trato de dárselas de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo creo. Porque yo creo que la banca tiene una misión especial. Antes de, por lo menos en nuestro caso, antes de buscar las utilidades, las ganancias, lo que buscamos fue servir realmente a la sociedad, tanto guardando los ahorros como ayudando a la gente que necesitaba de ayuda financiera. Y la idea me nació a mí, yo trabajaba como en el ahorro hondureño con don Manolo
creo que era su abuelo, bisabuelo. Sí. Y de él mucho aprendí, era un hombre muy recto, como dice, muy capaz. Y como él era el gerente y me ofreció, estuvo cuando nos graduamos mi hermano Héctor y yo en junio de 1941 en la Universidad del Estado de Luisiana, en Louisiana State University. Louisiana State, correcto. LSU. Roberto había llegado 2 años después que nosotros a la universidad y ahí estaba. Él fue a visitarlo y como coincidió con la graduación, nos invitó a todos los hondureños que estábamos en el LSU, éramos como 10 o 12, a una cena y ahí me sentó a la par de él. Y me acuerdo que el transcurso de la cena me preguntó de Jorge, dice, ¿le gustaría trabajar usted con nosotros? Digo, don Manuel o Manolo, no sé cómo lo trataba en ese momento. Depende, no sabemos la vida, ¿no? Y así fue que cuando me gradué empecé a trabajar con la Casa Hueso y ayudar a mis padres. El primer trabajo que hice fue en inventario de la madera de Guayacán, en una propiedad que teníamos, y parte tenemos todavía en Comayagua. Y cuando me puso un telegrama o carta a Manolo ofreciéndome el trabajo de cajero. De cajero, ese fue su primer puesto. Pues, ganando 200 lempiras. No puede ser. Al mes. Entonces yo le dije a mi padre, mira papá, aquí se me hace todo fácil porque soy el hijo de Don Melo. Déjame ir a probar suerte donde no me conocen y a ver qué tal me va. Entonces siempre le gustaron los retos desde que se graduó. Efectivamente me dijo, bueno, está bien, a ver cuando regresas. Y así vine acá y naturalmente me depositaron, digamos, en el hotel de Doña Lupe Membreño, Hotel Honduras se llamaba. Pagaba 110 lempiras. 110 lempiras mensuales. Sí, por casa, comida y lavado de ropa. Lavado de ropa. Y naturalmente me quedaban solo 90 lempiras y mi familia era, sobre todo la de mi madre, era muy conocida aquí, tenía muchos amigos. Y cuando me invitaban a cumpleaños, pues tenía que dar un regalo de 5 o 10 lempiras y me dediqué también a vender seguros. Y don Manolo me enseñó mucho, él me decía, mire Jorge, yo sé que usted está ganando poco aquí, pero le voy a enseñar a decir qué familias son buenas aquí en Tegucigalpa, porque hay muy buenas familias, pero hay algunas que no son muy buenas, y también para que usted sepa quiénes son acá. Y siempre me dice, lo que usted quiere hacer, Jorge, como yo terminaba la función de cajero como a las 4:30 y a esa hora iba yo a ayudar a todos los que podían. ¿Se quedaba trabajando ahí? Trabajando ahí y haciendo los trabajos de otros. Y dije, váyanse ustedes, yo les voy a ayudar. Pero también estaba aprendiendo a hacer los trabajos de los otros. Por yo estaba aprendiendo y entrenando. Por supuesto. Y después, tan es así que en las manifestaciones que sacamos aquí en Tegucigalpa, el 4 de julio, creo que fue el 1944, en julio, íbamos, ahí participamos Raúl y yo, habían puesto presos antes en el 43 a René Zelaya, que era hijo de don Manolo, el hijo mayor, a Jorge Rivas y a Mendieta, ¿no? A Mendieta, Tulio Mendieta. Y entonces don Manolo estaba preocupado y con las manifestaciones que hicimos ahí, que el 4 de julio nos dejó andar tranquilamente el general Carías, pero al día siguiente ya él puso la fuerza y
Raúl tuvo que emigrar Nicaragua, ¿verdad? a Nicaragua y don Manolo le entró un periodo de depresión nerviosa por lo de René y de Raúl. Correcto. Eso nunca lo supe yo, le cuento. Sí, Nunca me di cuenta de eso. entonces, es un día tantos, debe haber sido como finales del 44, ahí por septiembre, no me acuerdo cuándo. Me llamó y me dijo, mire Jorge, yo he pedido permiso por 6 meses y he recomendado que usted ocupe la gerencia general. ¿Cómo, Manolo? Que ocupe la gerencia general. ¿Cómo? Sí. Que usted es el que está, bueno, como ya había aprendido de todos los que se Pero estaba bien joven usted. Joven, tenía 24 años. Y, no, 25. Y modo, me acuerdo cuando llegaban a buscar al gerente y salía yo de gerente. Y yo, no, digo, me dice que me cayó este. Bueno, preguntaban por el gerente y el gerente era usted de 25 años. Sí, 25 años. Bueno, de ahí pues seguí hasta ser su gerente general y siendo su gerente general me casé con mi esposa, doña Mercy Callejas Bonilla y doña Juanita Bonilla, nieta de don Policarpo. Correcto. Y de don Venancio Callejas, que era un líder nacionalista que había emigrado y había muerto en emigración. Y recién casado, pues, mis padres me dijeron, mire, queremos ir a ver a una tía mía, Judith Cunor, que vivía en Burdeos, a ver si puedes pedir permiso para venir aquí a Santa Rosa a hacerte cargo de los negocios de la familia mientras estamos nosotros allá, que esperamos estar unos 6 meses. Y bueno, don Manolo me dio permiso. Y estando allá me di cuenta que no había crédito para la gente de ninguna clase. El productor de café que producía tal vez 1000 quintales, que en aquel momento valían de 50 a 60,000 empiras, no podían conseguir crédito ni de 3,000 ni de 5,000. Pero entonces usted detectó una necesidad que había. Había necesidad. Ganaderos, comerciantes, todo. Y entonces se me ocurrió la idea de que necesitamos. Yo recién se había fundado el Banco Central y había tenido pláticas con los técnicos que vinieron del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Me había ilustrado mucho. Bueno, como yo no salía temprano del ahorro, me quedaba leyendo, estudiando, claro, en el campo siempre de la finanza, la banca. Siempre le gustó la finanza, ¿verdad? Siempre. Y entonces, con las pláticas de los técnicos, entonces me ocurrió que para servir, fíjese bien, antes de pensar en las ganancias, para servir a las necesidades de la gente de Occidente, fundáramos un banco. Y mi señora estuvo muy de acuerdo. Recuerde que era una señorita de Tegucigalpa y de Costa Rica, y ir a Santa Rosa en aquel entonces solo había luz eléctrica hasta las 10 de la noche. No había carretera para pasar el invierno y verano, y bueno. Era difícil, era un reto para ella. ¿Ves? Así formamos el Banco de Occidente, lo fundamos, y don Manolo me dijo, mire Jorge, todo lo que no suscriban allá, su familia y sus amigos allá en Copán, lo suscribe el ahorro hondureño para ayudarle a usted. Bueno, Manolo, así suscribí el ahorro 23% del capital inicial del banco. Eso sí es y importante. Empezamos a fundar, a trabajar precisamente el 1 de septiembre en honor del cumpleaños de mi padre. Y estuvieron en la inauguración Roberto Ramírez, que habíamos sido muy amigos aquí en Tegucigalpa, como presidente del Banco Central, con Tomás Cáliz Moncada, bueno, bastante, que llegaron en un avión que tuve que aterrizar en Santa Bárbara porque había mal tiempo. De dicha, Dios quiso que se abriera un poquito el tiempo y aterrizaron, y fue aterrizando, volvieron a nublar. A nublar, que fue cuando se inauguró. La inauguración.
Don Jorge, vamos a ir en este momento a una pausa en nuestro programa y tenemos luego, cuando regresemos, vamos a platicar de tantos temas, sobre todo esa lucha que él tuvo para sacar adelante una organización llena de valores, que es un ejemplo en su trayectoria como banquero. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con nuestro distinguido invitado hoy, don Jorge Hueso Arias. Estamos platicando sobre la fundación de Banco de Occidente el 1 de septiembre de 1951, que coincide con el natalicio de su señor padre, don Manuel Bueso Pineda, don Melo. Una pregunta que estoy seguro que nuestra audiencia se está haciendo es, don Jorge, ¿y usted cuando ese 1 de septiembre del 51 se imaginó que el banco iba a llegar a ser tan grande como lo es ahora? 17 departamentos, 3.800 colaboradores, que se iba a expandir a San Pedro en 1970, a Tegucigalpa en el 75. ¿Usted se imaginó que iba a llegar tan lejos? No, sinceramente no lo pensaba, aunque quiero decirle que en 1953, la ley del Banco Central en aquel entonces decía que los miembros del directorio tenía que haber un representante propietario suplente por la banca privada. Correcto. Se fundó el 50, entonces el 52 vencieron y venció el periodo de los representantes que estaban en el directorio, que eran del Banco Atlántico y Banco de Honduras. Sí. Y la ley prohibía reelección de la Entonces tenía que dar espacio a alguien más. Y los únicos bancos que existían en aquel entonces, además de Banco de Honduras y Banco Atlántico, era, bueno, Bancasa, que con Daniel Casco, que era el hijo de don José María Casco, una persona muy honrada también, y muy amigo mío, habíamos fundado Bancasa, sí, con el apoyo de Manolo. Correcto. Entonces los únicos bancos que habían era Banco de Occidente y Bancasa. Que era Banco Capitalizadora Hondureña. Sí, Capitalizadora Hondureña. Entonces, nos tocaba a nosotros, porque no había otro. Entonces, convinimos con Daniel, que como yo estaba en Santa Rosa y no podía estar aquí todas las semanas, que yo iba a ser el director propietario y él el suplente. Entonces, aceptamos. Entonces, pasé del 52 al 54 como director del Banco Central, y ahí estaba el doctor Vinela asesorando a la directiva, y era una persona que lo recuerdo con mucho cariño yo y respeto, muy capaz y todo, pero cuando se ponía a discusión asuntos en el directorio que yo no estaba de acuerdo, pues me oponía. Entonces, ¿usted se oponía? Me oponía, entonces, para poder alegar con base en algo, tenía que estudiar yo bastante. Así que los 2 años también tuve que prepararse. Que prepararme y trabajar. De tal manera que habíamos pensado abrir en San Pedro el 54, porque yo pasaba por San Pedro y me decían, aquí no nos dan crédito por la agricultura. Y eso, que no aceptan hipotecas de propiedades rurales. Así digo, sí, hombre. Me acuerdo que me pidió un crédito a alguien que tenía una propiedad por Naco, Corralío. En el 54 estamos hablando. Sí, algo así como en 53, 54. Y me acuerdo que me llevó a la propiedad, yo iba en el carro, en Land Rover, y me dice, esta es la propiedad, me subí al torno, le digo, ¿cuál es esto? ¿Y cuánto necesito? No me acuerdo. Sí, hombre. No, sí. ¿Para qué diablos? Con solo ver lo que tiene, la extensión de potrero y todo, ¿vale? Entonces habíamos pensado ir el 54 a abrir, pero como vinieron las elecciones, lo pospusimos. Porque San Pedro Sula fue hasta el 70. Sí, lo pospusimos, y estando yo ahí, me puso Pedro Pineda Madrid, que quedó como ministro de Hacienda, creo que era entonces, o de Finanzas, no sé qué, en el gobierno de Julio Lozano, porque el doctor Galvez, a quien yo admiraba y reconocía los esfuerzos para
que él hacía para borrar el odio que había entre liberales y nacionalistas. Correcto. Se había ido para Panamá, entonces un día tanto recibí un telegrama de Pedro que me decía: sírvase usted presentarse en el término de distancia de esta oficina. Y dije, ay, ¿qué habré hecho yo para que Pedro me ponga este telegrama? Sí, bueno, no sabía que era lo acostumbrado. Y viene y me dice, no, hombre, me dice Jorge, que Vinelli te está recomendando para secretario del Consejo de Economía. Te quieren entrevistar a representante del Fondo del Banco Mundial. Yo no tengo interés, no, hombre, pero me entrevistó un economista muy bueno, Jonas Harald se llamaba, que llegó a ser el primer ministro de Islandia, islandés era. Y me acuerdo que cuando salí de la oficina de la entrevista, le dije, mire, yo no estoy interesado en este cargo, así es que... Usted le dijo, no estoy interesado. No, si no me nombran a mí, no me molesta. Bueno, me fui. Pero como a los 15 o 20 días me dijo que me habían nombrado. Y yo le dije a mi padre, no, yo no voy a aceptar. Hice una carta para don Julio Lozano, que era el... En donde no aceptaba. No aceptaba. Pero mi padre, que era director de Banco Nacional de Fomento, vino y trajo la carta. Pero antes de llevársela a don Julio, fue a ver al doctor Villa Morales, que había regresado de Costa Rica. Y Moncho, como le decía él, me dijo, dice que no, que aceptaras y que te necesitan en Tegucigalpa. No, me dice, mira, Jorge, y si el pueblo hondureño le pide a uno que sirva por lo menos 3 años, hay que prestar el servicio. Vaya, pues, voy. Entonces me vine y me quedé aquí después con el hijo del doctor Galvez y Nica Gurcia y el doctor Lázaro y otros participamos en el golpe de Julio Lozano. Por cierto que me acuerdo que cuando las elecciones, que creo que fueron el 21, 14, el 7 de octubre, que don Julio barrió con todo el partido, que ya le había dicho a don Julio el 14 de agosto que un grupo de estudiantes y gente trató de tomarse el cuartel San Francisco y le dijeron, Julio, mire, Julio, así como van las cosas, Jesucristo que estuviera en su lugar se volvería dictador. Quiero decirle que yo me quedo en el gobierno, pero para combatir esos que... Claro. O sea, y me acuerdo que me dijo, George, así me trataba. Así le digo, George. Hace bien, porque estos hijos de tantos, no me dejan ni desayunar tranquilo cuando me están trayendo chismes. Claro, Bueno, claro. Total que en enero de ese año yo había terminado de negociar un tratado de libre comercio con Guatemala. Entonces yo les dije, yo ya no sigo con este gobierno porque va camino y mañana renuncio. Y Roberto Ramírez me dijo, ¿por qué vas a renunciar por esto y esto? Le dije, no. Me dice, mira, quería hacer algo, sí. Hay que estar adentro. Si estás fuera, allá el general Barrica te va a poner preso 3 días, va a ser héroe de periódico. De veras, le digo, mañana vengo a hablar contigo. ¿No? Llegué, y le digo, bueno, Roberto, aquí estoy. Estaba Cali Moncada, Martínez Agustino, que era el abogado del banco, estaba Medrano y Roberto. Usted recuerda perfectamente todos los que estaban ahí. Que estaban ahí, le digo, bueno, aquí está. Me acuerdo que me dijo, Roberto, vos sos amigo de Juan Galvez. Yo no, le digo, no para hablar. Y de su hijo Bobby, del cine, porque el doctor Galvez cuando iba a Santa Rosa mandaba a su hijo a dormir a la casa nuestra y él dormía en la casa de nacionalismo. Fíjate claro. Cómo estaba tratando de... Y entonces conseguíme una cita, pues, ¿no? Cuando le expliqué a Bobby lo que sentía, me dice, perdonando la mala palabra, no fregues si yo soy lo mismo que vos, pero no hallaba con quién hablar ¿Qué tal? de estas cosas. Bueno, ya hablamos de que tenía que usarse la fuerza. Entonces, el día después de las elecciones esas, que yo
Fui donde Roberto en la mañana con toda mi señora, me acuerdo, a las 8 de la mañana, y le dije, mira Roberto, yo tengo que... habíamos acordado renunciar juntos, que no renunciamos. Correcto. Digo, mira, yo no aguanto, yo me voy a renunciar, y como quedamos de renunciar juntos. Y me dice, mira, déjame, vamos a hablar con mi papá, que vivía en el edificio urbano, en el primer piso. Y como a los 10 minutos que estaba desayunando, a los 10 minutos salió doctor Galvez, que siempre había sido muy cortés conmigo. Con usted, sí. Cogió el sombrero, se fue y solo me dijo, buenos días, Jorge. Entonces dice mi papá que si vos querés renunciar, que renunciamos. Entonces, no, le digo, te voy a esperar hasta el miércoles. Pero cuando llegué a la oficina, como a las 10 de la mañana me habla Bobby, como le decíamos. Que era el hijo. El hijo Roberto, sí. Vení que aquí te tengo una sorpresa. Llegué a la oficina, me fui a la oficina de él. Y estaba Carracción, el coronel Carracción de Cacha, de ojos verdes, en la bufanda verde. Me dice, que te cuente, Cacha. Me dice, mira, y era porque era muy amigo yo de él a través del capitán San Martín. ¿Del capitán Armando San Martín? Sí, hay 4 grupos que quieren dar golpe. Y el único que nos habla de buscar el bien del gobierno y hacer buenas cosas son ustedes. Hemos decidido ir con ustedes. ¿Cómo? Bueno, ahí entonces vino el buen golpe que llamo yo, que no hubo ni herido, ni golpeado, ni nada. Y la Junta de Gobierno, donde estaba Bobby, que reaccionó el general Rodríguez, cuando se le arregló en el cuartel San Francisco, la primera reunión del Consejo de Ministros, cuando yo me retiraba, me dijo, Cacha, como le decía, ¿por qué te vas, Jorge? Porque no soy ministro. ¿Cómo que no soy ministro? Si vos el que nos has ayudado bastante, entonces alguien dijo, y no me lo ministro sin cartera, va pues, entonces me quedo lejos. Pero no fue de Hacienda, ¿no era? No, ministro, estaba en el consejo, secretario del Consejo de Economía. Secretario del Consejo de Economía. Y cuando vino Vidal Morales, que, bueno, yo lo había conocido siendo un adolescente porque él fue médico, doctor allá en Santa Rosa. Entonces él me dejó, me confirmó como ministro sin cartera y secretario de Economía. Y el año siguiente me nombró ministro de Economía y Finanzas. Que ya usted entonces fue ministro de Economía y Finanzas en tiempos del doctor Vidal Morales. Sí, en el 58 creo que, bueno, o 59, mismo tiempo que entró Fidel Castro. Correcto. Yo tengo que hacerle unas preguntas, moverme un poquito al tema suyo en su gestión, porque mucha de la gente que ha trabajado con usted durante muchos años, hay mucha gente que le guarda mucha estima. Dicen que es una persona que quiere pero corrige y que es muy ágil con los números y siempre ha sido ágil con los números. Cuentan una anécdota que en reuniones usted está y mira un número que está incorrecto y dice está mal calculado ese número. ¿Siempre fue bueno con los números, don Jorge? Bueno, si es que acuérdese que cuando nosotros tomábamos las clases de matemáticas, de aritmética y todo, no había todas estas calculadoras. Calculadoras, computadoras. Así es que tenía uno que memorizarse todo y hacer todo. Pero usted siempre lo ha hecho mentalmente, ¿es fácil? Para Sí, usted es fácil hacer operaciones mentales. Claro, ya uso la tecnología, en aquel entonces la máquina Frieden y todo, pero sí, ya uso tecnología. Ahora, otro elemento que dice la gente es que usted si ve algo que no está bien hecho, lo corrige. Y que no importa quién sea la persona, lo hace con cortesía, pero sí que corrige. Usted siempre ha sido, ¿qué opina usted del profesional integral que debe también escribir bien, que tener buena semántica, sintaxis, ortografía? ¿Usted cree que eso se ha perdido un poco en el profesional de hoy en día? Mire, en ortografía sí se ha perdido bastante. Lástima, quizás los jóvenes de hoy no leen suficiente, no toman las clases que tomábamos nosotros, porque
yo, por ejemplo, miro con frecuencia que de haber la escriben sin H, ¿verdad? Que es una cosa distinta. Pero, por el otro lado, reconozco que están mucho más adelantados que yo en la cuestión tecnológica y de computación y todo. Claro. Y lo pueden usar toda la tecnología mucho mejor que yo. Eso lo reconozco muy bien. Pido consejos e información hasta a mis nietas. Me enseñan a mí. Estoy seguro que sí. Una pregunta, don Jorge, es, bueno, siempre nosotros tenemos una anécdota simpática en el programa, tratamos de buscar una anécdota, pero cuando buscamos una anécdota la gente nos decía, sí, tenemos un montón de anécdotas con don Jorge. Y una de las más recientes es que creo que para uno de sus cumpleaños, si no me equivoco, que fue justo el que pasó el año pasado, 99, porque ahorita en septiembre de este año cumple los 100, dicen que aquí dentro del banco se pusieron de acuerdo para hacerle un libro con todas las anécdotas simpáticas y recopilaciones de vivencias con usted. ¿Recuerda cuando le entregaron ese libro en su cumpleaños? Amigos de Jorge Hueso. Correcto, los amigos de don Jorge Hueso. Sí, no, y le agradezco mucho. Y bueno, ahí están las opiniones que tiene sobre mi persona. Ojalá que merezcan las buenas opiniones. Nosotros estamos seguros que sí. ¿Cómo, ya faltando poco para que el programa termine, quisiéramos preguntarle, ¿cuál cree usted que ha sido la mayor debilidad profesionalmente que usted ha tenido, pero que con el tiempo la supo sobrellevar o pudo compensarla con otra fortaleza? ¿Cuál es, a lo largo de toda esta carrera tan sobresaliente en banca que ha tenido, cuál sería la mayor debilidad que usted tuvo, que la identificó y luchó contra ella? Mire, yo diría que no es debilidad, pero que sí me ha a veces dolido mucho, es porque yo he aprendido que la palabra confianza es básica, que las relaciones entre los seres humanos tienen que ser a base de confianza. Usted va a buscar el doctor, o el mecánico, o el carpintero, o el abogado que usted confía. Y a veces, pues naturalmente, en la banca tenemos que confiar, ¿va? Sobre todo si va a cumplir la misión de una banca, que es ayudar al progreso económico y social de la comunidad en que se desarrolla. Entonces tiene que confiar en cosas nuevas, en personas nuevas que vayan empezando. Arriesgarse hasta cierto punto, ¿no? Y lo doloroso es cuando raramente, eso sí, traicionan la confianza a alguien, ¿va? Y le hace a uno quedar mal. Pero ese es seres humanos, ¿va? Todos tenemos debilidades, todo, pero la confianza, yo eso sí les digo a los jóvenes, miren, la confianza cuesta ganarla. Se gana a base de su actuación, de su modo de ser, de cumplir con su palabra, de trabajar bien, hacer correctamente lo que tiene que hacer antes de pensar en cuánto le van a pagar o a ganar. Y una vez se gana, la confianza acelera todo y reduce gastos y costos. Por supuesto. Pero se puede perder en cuestión de media hora, una hora, y recuperarla cuesta. Por eso. Ahora, la gente que lo conoce, que ha hecho negocios con usted, que trabaja con usted, dice que usted cree en la gente y que a veces la gente no le responde como usted cree, pero que usted sigue creyendo. Ellos dicen que no pierda la esperanza, que nunca lo han visto perder la esperanza en la gente. Bueno, yo siempre he tenido presente el dicho que el que dice los arrepentidos se vale Dios. Y no, veo decir que fue la falla que cometió, si fue un error, que no hay error involuntario, no hay error voluntario, todos son involuntarios. Involuntario. Si fue un error y se corrigió, pues volver a probar y ayudarle, ¿verdad? A levantarse, porque como dice el dicho, también no hay que hacer leña del árbol caído. Del árbol caído. Si una persona ha sufrido por error de él o circunstancias
ajena, es una enfermedad, un gasto extraordinario, lo que quiera. Siempre hay que confiar en él si merece la confianza. Si hubiera un consejo que usted le podría dar a un joven que tuviera 31 años, como don Jorge Hueso en 1951, y que está viendo el programa y dice, si don Jorge lo hizo, yo creo que yo podría atreverme. ¿Qué consejo le daría usted a esos muchachos que tienen 25, 30, 35, ya no tan muchachos, pero que quieren emprender o que quieren hacer algo? ¿Qué consejo le daría a usted? Bueno, primero, dedicarse a algo que le gusta, porque si una persona está trabajando en algo que le gusta, no se cansa. Como usted, que no se cansa. Y segundo, pues estar preparado para lo que piensa hacer. Tercero, reconocer que todo principio cuesta, que no hay que desanimarse si hay fracaso al principio, o dificultades, o no sale como uno creía, o esperaba, o planificaba, pero que no hay que desanimarse. Y también que si en un momento hay un fracaso, que caerse no es por quedarse caído, sino que levantarse y seguir luchando, siempre de buena fe, como le digo, y haciendo lo mejor posible, y sobre todo pensando en servir a alguien más, porque eso es básico. Nosotros, yo creo que nacimos para servir y nuestra misión es servir a los demás y ayudar. Así que diría que no tengan miedo de empezar, y eso sí, que acepten que al principio va a ser difícil. Difícil, duro. Y ahora con tanta competencia, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos grande al mañana, hacemos al grande del mañana. Fue el logo, el mensaje que usted concibió desde el inicio. Y fíjese cómo son las cosas, don Jorge, que se hizo grande el banco también. Porque el banco empezó con esa filosofía de servir y el banco terminó siendo una institución muy sólida con una presencia en pues, 17 departamentos. Ya para la recta final del programa, esta es una pregunta que yo no puedo regresar a casa si no se la hago, y es, ¿qué lo hace feliz a usted? ¿Cómo definiría felicidad? Una persona que ha visto tantas crisis, tantos problemas, que ha sobrellevado dificultades, que ha visto situaciones que no hemos visto muchos de nosotros. ¿Cómo definiría don Jorge Hueso Arias la felicidad? Bueno, antes de contestarle la pregunta, el eslogan ese de ayudando al pequeño hoy, hacemos al grande de mañana, fue de don Eloy Page, nuestro primer gerente que tuvimos en San Pedro, pero me gustó mucho y la agarramos con el banco. Claro, y se quedó, correcto. Después, mire, en cuanto a la felicidad, lo primero es tener la conciencia tranquila. Hay un dicho que dice también que una fuente de felicidad inagotable es hacer el bien al prójimo. Entonces, ese es otro, servir, hacer bien a otro, pues se siente uno feliz, y después cumplir con las tareas que se le han encomendado, cumplirlas correctamente, cualquiera que sea el trabajo, cualquiera que sea la posición que está, cumplirlas correctamente. Y eso para mí es, y ganarse la confianza, claro, de los demás. Para mí eso es lo principal, lo que debe sentirse uno feliz, y claro, tiene momentos de tristeza uno, y cuando muere un ser querido o algún fracaso, algo que le duele, pero hay que sobreponerse. Don Jorge, estamos llegando al final ya del programa. Justo cuando usted estaba hablando, recordé una frase de un inversionista que estoy seguro que usted ha oído hablar y lo ha estudiado, Warren Buffett en Estados Unidos, que dice que si alguien se está sentado en una sombra hoy, es porque alguien plantó un árbol hace algunos años. Y usted realmente ha sembrado no solo en la industria de la banca, sino que en muchos de los negocios, en mucha gente, esa fe, esa confianza. Yo no puedo despedir el programa
sin recordar que la gente me dice, es que con don Jorge Hueso uno le da la mano y él dice hecho y ya no hay que firmar. Lógicamente ahora se deben firmar y hay muchos documentos que deben hacerse, pero siempre la gente recuerda el honor de caballero de que usted dice hecho, le doy mi palabra. Y creo que eso es una de las enseñanzas más grandes que tenemos hoy en día. Sí, naturalmente porque viene de nuevo la confianza. Sí. Yo digo eso es porque confían a otra persona. Desgraciadamente con la crisis financiera que hubo en Estados Unidos en el 2008, 2008, sí. pues vinieron una serie de regulaciones y normativas que nos han afectado a nosotros más costoso y más difícil, más de servir a los demás, ¿verdad? Bueno, para dar un préstamo yo tengo que decirle, bueno, ¿y qué garantía tienes? La garantía de los conocimientos de la persona, de la capacidad de la persona. Claro. Pero bueno, don Jorge, entonces terminamos. No tenemos cómo agradecerle. Ha sido nuestro primer programa que hemos hecho fuera del estudio, pero nos queda la satisfacción de haber aprendido de usted. Nuestra audiencia, estoy seguro que va a disfrutar mucho este programa. Queremos agradecerle a usted por su tiempo, el habernos recibido aquí. La oficina del presidente del Banco de Occidente está en el primer piso, está al lado de los clientes. No es una oficina que está en el último piso. Él está en contacto con sus clientes, él sale y lo platica con los clientes. Es algo maravilloso ver cómo una persona de su edad es un modelo para todos nosotros. Gracias por su ejemplo, gracias por su tiempo. Nos despedimos agradeciéndole también a todo el equipo técnico y a la audiencia por su gentil sintonía. Gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a ustedes y al equipo técnico también. Muchas gracias.